En esta ocasión tuvimos la oportunidad de poder charlar con un profesional sobre cómo se vivió en esos tiempos de pandemia y cómo afectó a su trabajo. A continuación mostramos un poquito la conversación que tuvimos con Mariana Laud, psicóloga especialista en psicopedagogía. ¿Cómo crees que afectó el confinamiento y el aislamiento social en la salud mental de las personas? Afectó sobre todo en lo social. Lo social fue donde más se vio trastornado, digamos. El hombre es un animal gregario, o sea, el hombre necesita estar acompañado de otros. Y vernos todo el día por la pantalla, lo que por ahí a veces o al principio se tomaba como un descanso, fue duro y fue complejo, porque en la medida que fueron pasando los meses uno necesitaba verse, o sea, era ya salir al almacén, era toda una fiesta. Entonces, sí, esto nos afectó en los vínculos, inclusive después, al tiempo que empezamos a volver, no podernos saludar, no poder compartir. Uno por ahí está acostumbrado a compartir un mate y esas cosas y no se podía hacer. ¿De qué manera afectó e influyó a los más jóvenes y los más chicos este periodo de confinamiento? En cuanto a los más chicos, sí, ellos también se vieron afectados. Los nenes más chicos, por ejemplo, no podían ir a una plaza, a un parque, no podían jugar con otro, estaban todo el tiempo con su mamá y con su papá. Quizá un poco los adolescentes que son como más fiacas, bueno, aprovecharon un poco este tiempo de, no sé, estar en la casa, pero también se necesita lo social, para ellos también se necesita mucho. Y obviamente está la parte social y después la parte académica, ¿no? Un chico necesita ir al colegio para aprender también, y aprender desde la pantalla y todo el tiempo con la pantalla lo limita, que seguramente había cosas que no se preguntaban, había herramientas que por ahí no se conocían, entonces bueno, fue todo un aprendizaje eso. ¿De qué manera se podía ayudar en este momento de confinamiento a una persona que sufría depresión o altos niveles de ansiedad? Mira, el tema de la depresión en el confinamiento fue bastante difícil, primero porque, bueno, la depresión, llamada depresión, a lo mejor gente que necesitaba medicarse o que la vea algún médico no se daba. Yo fui voluntaria en el gobierno de la ciudad, para el gobierno de la ciudad, y por ahí trataba de ir manteniendo contacto. Me habían asignado una persona que estaba sumamente triste, obviamente por otras cosas, pero esto es como que aumentaba no poder ver a los nietos, entonces era difícil poderla ayudar. Después, cuando se podían pedir turnos médicos y demás, pero era como todo muy riguroso, también se complicaba. Me parece que ahí es donde algunas cosas no se pudieron sostener. Entonces, bueno, era difícil todo esto, era difícil poderla ayudar. Lo que uno trataba de hacer, lo que yo trataba de hacer, ya te digo, con esta mujer en particular, era llamarla, tratar de que, bueno, si ella no se sentía bien, me llamara, poder hacer otro tipo de acompañamiento, que ella viese que del otro lado había alguien que por lo menos la podía escuchar, que no es algo menor, obvio. ¿De qué manera pudiste adaptar tu trabajo en el periodo de confinamiento, entendiendo que estábamos aislados y que no podíamos tener contacto físico? Me adapté porque no quedó otra, pero tuve que trabajar mucho más, porque los días se hacían como mucho más largos. Había que estar más pendientes de la gente y bueno, era como un loop, ¿viste? Parecía que no se acababa nunca el tema.
Además, bueno, yo trabajaba en una institución que cubría también otro tipo de necesidades, entonces estábamos muy pendientes de todo. ¿Mantenés hoy en día alguno de los hábitos que empezaste a utilizar en la pandemia? A mí lo que me pasó fue que mucha gente que empezó que empezó a hacer terapia online, después no quiso volver. Sí notaba que era más dificultoso en la pandemia porque tenían que buscar lugares en las casas donde había otros y por ahí obviamente no se tenía que escuchar. Quizás iban al auto, se iban a las terrazas, se encerraban en el baño para poder hacer una sesión. Ahora hay gente que a lo mejor lo prefiere seguir online porque le resulta más cómodo, pero ya no está esto de que está toda su familia en la casa, ¿no? Pero eso fue una de las cosas que me sorprendió. Yo pensé que por ahí casi todo el mundo iba a querer volver y no, muchos prefirieron seguir en esta modalidad.